Feliz Navidad, mamá. Esta rosa mustia es lo único que te corresponde, me espetó mi hijo mientras entregaba pasajes de $60,000 a sus suegros para Europa. Esa misma noche preparé mi equipaje. Lo que él ignoraba era que yo financiaba sus tarjetas de crédito y su vivienda. Me da gusto que estés aquí. Acompaña mi relato hasta el desenlace y escribe desde qué ciudad me sigues. Así sabré qué tan lejos ha viajado mi historia. 67 años de existencia y jamás imaginé que mi propio hijo me haría sentir tan diminuta, tan irrelevante. Pero ahí me encontraba, en el salón de mi propia casa, sujetando una rosa marchita mientras Diego anunciaba con orgullo las vacaciones de $60,000 que había obsequiado a sus suegros. Feliz Navidad, mamá. Esta rosa mustia es lo único que te corresponde, me declaró con una sonrisa que helaba el alma mientras ondeaba los billetes de avión ante toda la familia congregada. El mutismo que sobrevino fue atronador. Mi nuera Carmen sonreía con esa mueca artificial que había perfeccionado durante los 5 años que llevaba matrimoniada con mi hijo. Los padres de ella, Roberto y Elena, parecían incómodos, pero guardaron silencio. Nunca pronunciaban palabra cuando Diego me humillaba. «Diego», exclamó Roberto visiblemente asombrado. «Eso es tremendamente generoso. Solo lo óptimo para mi familia», replicó Diego abrazando a Carmen por la cintura. Europa en clase ejecutiva, hoteles de lujo en París, Roma, Barcelona. Se lo han ganado después de todo lo que han hecho por nosotros. Permanecí allí inmóvil con esa rosa patética entre mis manos, sintiendo como si me hubieran golpeado. Una rosa que había cortado del patio trasero sin empaquetar, sin siquiera una nota para mí, que había renunciado a todo por él durante 43 años. «Diego», murmuré, mi voz apenas audible, podríamos conversar en privado. «No, mamá, estamos festejando». Su tono era cortante, como si fuera una niña pequeña interrumpiendo una plática de adultos. Carmen se aproximó a mí con esa sonrisa condescendiente que tanto aborrecía. «Esperanza, la rosa es preciosa, muy campestre». La palabra campestre sonó como una ofensa en sus labios perfectamente pintados. Elena carraspeó. «Diego, realmente no era necesario, quiero decir, es demasiado generoso». «Insisto», declaró Diego, hinchando el pecho como un pavo real. «Ustedes se han convertido en los padres que siempre deseé tener, los que verdaderamente me respaldan y confían en mí». Esas palabras me atravesaron como puñales, los padres que siempre deseo tener. Como si yo no hubiera trabajado en 2 empleos para sostenerlo en la universidad, como si no hubiera vendido las joyas de mi abuela para pagar su primer automóvil, como si no hubiera aplazado mi propia dicha una y otra vez para garantizar que él tuviera todo lo que requería. «Diego», intenté nuevamente, mi voz temblando. «Solo quería preguntarte si». «Mamá, por favor», su mirada era fría, distante, «no todo se trata de ti, hoy es sobre mi verdadera familia». «Mi verdadera familia». Las palabras resonaron en mi mente como un eco punzante. Aparentemente, después de criarlo sola desde que tenía 6 años, después de sacrificar cada aspiración que tuve, ya no era su verdadera familia. Roberto tosió incómodo. «Tal vez deberíamos». «No está bien», dije forzando una sonrisa que me dolía en los músculos faciales. «Solo voy a poner esta rosa en agua». Caminé hacia la cocina con piernas vacilantes, escuchando sus carcajadas detrás de mí. En la privacidad de mi propia cocina, me permití sollozar. Lágrimas silenciosas que rodaban por mis mejillas mientras observaba esa rosa marchita. Era una rosa de mi jardín, una que había florecido hermosas semanas atrás, pero que ahora lucía triste y abandonada. Como yo, recordé todas las navidades pasadas cuando Diego era pequeño y me abrazaba con fuerza, diciéndome que era la mejor mamá del universo. ¿Dónde había quedado ese niño? Regresé al salón con el florero tratando de mantener la compostura. La conversación había continuado sin mí, naturalmente. Diego estaba mostrando fotografías en su teléfono de los hoteles donde se alojarían Roberto y Elena. «Mira esto, mamá», dijo Carmen sin voltear a verme. «El hotel en París tiene un spa que cuesta $500 por tratamiento. Diego reservó un día completo para mi madre. $500 por tratamiento, más de lo que yo gastaba en alimentación mensualmente». Me acomodé en mi sillón, el mismo donde había mecido a Diego cuando era bebé, y observé esta escena surreal desarrollarse en mi propia sala. «¿Y tú qué harás durante las festividades, Esperanza?», preguntó Elena claramente tratando de ser amable. Antes de que pudiera responder, Diego se rió. «Mamá siempre encuentra algo que hacer. Probablemente ver sus telenovelas y lamentarse del clima». Más risas, como si fuera el bufón de la familia, el entretenimiento. Esa noche, después de que todos se marcharon, me quedé sola en mi casa, la misma casa donde había criado a Diego, donde había llorado cuando su padre nos abandonó,
donde había celebrado cada uno de sus logros como si fueran míos propios. Me dirigí a mi habitación y saqué la maleta vieja del closet. Mientras doblaba mi ropa, pensaba en todas las ocasiones que Diego había venido a pedirme dinero solo para salir de apuros. Mamá, te prometo que te lo regreso. Nunca lo regresaba, por supuesto, y yo nunca se lo recordaba. $60,000 para los suegros, una rosa marchita para la mujer que le dio la vida. Mientras cerraba la maleta, tomé una decisión. Ya no más. Ya no iba a ser el tapete sobre el cual mi hijo limpiaba sus zapatos. Ya no iba a ser invisible en mi propia familia. Lo que Diego no sabía era que muy pronto descubriría quién realmente había estado pagando por su vida de lujos todos estos años. La mañana siguiente desperté con una claridad que no había experimentado en años. Mientras preparaba mi café, miré alrededor de la casa que había sido mi hogar durante 25 años, pero ya no me sentía como en casa. Me sentía como una huésped no deseada en mi propia vida. Abrí mi laptop y comencé a revisar mis estados de cuenta bancarios. Era hora de que Diego supiera la verdad sobre su éxito empresarial. Durante los últimos 8 años, desde que Diego se casó con Carmen, yo había estado pagando secretamente todas sus cuentas, todo. La hipoteca de su casa de $400,000, los 3 automóviles que tenían en el garaje, las tarjetas de crédito que Carmen usaba para sus compras compulsivas, incluso los seguros médicos de lujo que tanto presumían. Diego trabajaba en una empresa de seguros ganando apenas $45,000 al año. Carmen nunca había trabajado un día en su vida, pero de alguna manera lograban vivir como si fueran millonarios. El secreto era simple. Yo cada mes transfería discretamente $8,500 a la cuenta de Diego. Él creía que su jefe le había dado un aumento masivo años atrás. Finalmente reconocen mi talento, mamá, me había dicho entonces tan orgulloso. Lo que realmente había ocurrido era que yo le había pedido a mi contador que configurara las transferencias para que parecieran depósitos de su empleador. ¿Por qué lo hice? Porque cuando se casó con Carmen, ella había dejado muy claro que si Diego no podía mantenerla en el estilo de vida que ella merecía, encontraría a alguien que sí pudiera. Y yo, como la tonta que era, no podía soportar ver a mi hijo perder a la mujer que amaba. Así que vendí mi casa grande, me mudé a esta más pequeña y usé el dinero de la venta para crear un fondo que mantuviera a flote el matrimonio de Diego. Trabajé hasta los 65 años, posponiendo mi jubilación para asegurarme de que ese fondo no se agotara. Miré los números en la pantalla. En total había gastado más de $700,000 manteniendo la ilusión de que Diego era exitoso. $700,000 que podrían haber sido mi jubilación cómoda, mis viajes, mi libertad. El teléfono sonó interrumpiendo mis cálculos. Era Carmen. Esperanza, necesito hablar contigo, dijo sin preámbulos. Buenos días, Carmen. Sí, buenos días. Escucha, ayer Diego estuvo un poco brusco contigo. Él no quiso decir eso de la rosa. Mentira, Diego había dicho exactamente lo que quería decir. Está bien, Carmen, ya no me molesta. Bueno, de todas formas quería preguntarte algo. Diego y yo estamos pensando en renovar la cocina, algo más moderno, ¿sabes? Estamos hablando de unos $30,000. Pensamos que tal vez tú podrías ayudar, completé la frase por ella. Exacto, Diego dice que siempre has sido muy generosa con nosotros. Generosa, qué palabra más interesante para describir el hecho de que les había estado regalando mi vida entera. ¿Puedo preguntarte algo, Carmen? Claro, tú sabías que yo he estado pagando todas sus cuentas estos años. Hubo un silencio largo, demasiado largo. No sé de qué hablas, Esperanza, pero su voz había cambiado. Había perdido esa confianza arrogante que siempre tenía. Creo que sí sabes, Carmen, ¿desde cuándo lo sabes? Otro silencio. Luego su voz se volvió defensiva. Diego trabaja muy duro, se merece todo lo que tiene. Eso no responde mi pregunta. ¿Desde cuándo sabes que soy yo quien mantiene tu estilo de vida? Esperanza, esto es ridículo. Diego es muy exitoso en su trabajo. Diego gana $45,000 al año, Carmen. Ustedes gastan más de $100,000. ¿De dónde crees que sale la diferencia? Esta vez el silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Carmen, ¿sigues ahí? Mira, dijo finalmente, y toda la máscara de dulzura se había caído. Diego es tu único hijo. Es natural que quieras ayudarlo. Nosotros nunca te pedimos nada. No directamente, pero sabías exactamente lo que estaba pasando, ¿verdad? Sabías que yo estaba sacrificando mi jubilación para mantener tu matrimonio a flote. Diego te ama, Esperanza, solo que a veces eres un poco demandante, un poco necesitada. Necesitada, después de todo lo que había hecho por ellos, yo era la necesitada. ¿Y los padres de Diego? Pregunté, también saben.
¿Qué importa lo que sepan? Tú elegiste ayudarnos. Nadie te obligó. Era cierto, nadie me había obligado. Había sido mi propia estupidez la que me había llevado a este punto. Tienes razón, Carmen. Nadie me obligó y ahora elijo parar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que a partir de hoy, Diego tendrá que vivir con lo que realmente gana. Tú tendrás que descubrir que se siente trabajar para vivir. Esperanza, no puedes hacer eso. Diego cuenta contigo. Diego cuenta con mi dinero, hay una gran diferencia. Pero tenemos gastos, la hipoteca, los autos, las tarjetas. Esos son problemas de Diego y tuyos, yo ya hice suficiente. Colgué el teléfono sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años, pero sabía que esto era solo el comienzo. Diego pronto descubriría lo que significaba vivir sin mi apoyo financiero secreto. Y cuando eso pasara, todo su mundo perfectamente construido se vendría abajo como un castillo de naipes. Lo que no sabía aún era cuán devastadora sería esa caída y cuán lejos habían llegado él y Carmen en su traición hacia mí. 3 días habían transcurrido desde mi conversación con Carmen y la casa se sentía extrañamente silenciosa. No había recibido ni una sola llamada de Diego, lo cual no me sorprendía. Él solo me llamaba cuando necesitaba algo. Y ahora que había dejado claro que el grifo del dinero se había cerrado, aparentemente ya no tenía nada que decirme. Estaba organizando mis papeles financieros cuando decidí revisar el viejo escritorio de roble que había pertenecido a mi abuela. Hacía meses que no lo abría completamente y pensé que sería un buen momento para ordenar todo antes de mudarme a un lugar más pequeño. En el cajón inferior, escondido detrás de unas carpetas viejas, encontré algo que me heló la sangre. Una carpeta manila con mi nombre escrito en la letra de Diego. Mis manos temblaron mientras la abría. Dentro había documentos que nunca había visto antes. Formularios de una casa de retiro llamada Villa Dorada, todos llenos con mi información personal, mi fecha de nacimiento, mi número de seguro social, incluso detalles médicos que solo Diego conocía porque yo había sido lo suficientemente tonta como para hacerlo mi contacto de emergencia. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la carta adjunta escrita en el papel membretado de un abogado dirigida a Diego. Estimado señor Herrera, comenzaba la carta. En respuesta a su consulta sobre el proceso de internamiento involuntario de su madre, le informamos que necesitará evidencia médica de incapacidad mental o declaraciones de testigos que confirmen su deterioro cognitivo. El papel se me cayó de las manos. Internamiento involuntario. Diego había estado investigando cómo internarme en un asilo contra mi voluntad. Con el corazón latiendo como un tambor, seguí leyendo los documentos. Había una evaluación psicológica falsa, aparentemente preparada por alguien que nunca me había conocido, describiendo síntomas de demencia que yo nunca había mostrado. Había declaraciones firmadas por Carmen, testificando que yo había estado actuando de manera errática y mostrando signos de deterioro mental grave. Pero lo que más me destrozó fue encontrar una carta escrita de puño y letra de Diego, dirigida al director de Villa Dorada. Mi madre, Esperanza Herrera, se ha vuelto una carga insoportable. Su comportamiento errático y sus constantes demandas de atención han puesto una tensión enorme en mi matrimonio. Mi esposa ya no puede lidiar con las visitas constantes y las llamadas a todas horas. Necesitamos que sea internada lo antes posible para el bienestar de toda la familia. Llamadas a todas horas, visitas constantes. Yo que apenas los veía una vez al mes y solo cuando ellos me invitaban. Seguí leyendo, aunque cada palabra era como un cuchillo en el pecho. Mi madre posee una propiedad valorada en aproximadamente $250,000, además de ahorros sustanciales. Una vez que sea declarada incompetente, podré asumir el control de sus finanzas para pagar por su cuidado. Cualquier dinero restante después de que ya no necesite cuidados sería usado para el beneficio de su nieto y el futuro de nuestra familia. Después de que ya no necesite cuidados. Una manera muy educada de decir después de que muera. Mis piernas se volvieron gelatina y tuve que sentarme en el suelo del estudio. Diego no solo había estado planeando deshacerse de mí, sino que había estado preparando el terreno legal para robar todo lo que tenía. Y por la fecha de los documentos, había estado trabajando en esto durante más de un año. Un año. Mientras yo transfería religiosamente $8,500 cada mes a su cuenta, él estaba planeando cómo encerrarme y robarme todo. Encontré más documentos. Una copia de mi testamento que de alguna manera había conseguido, con notas en los márgenes sobre cómo acelerar el proceso. Había incluso una lista de mis medicamentos para la presión arterial con la anotación, verificar interacciones, consultar con Dr. López. Dr. López era el médico de la familia, alguien en quien yo confiaba. También estaba involucrado en esto,
pero lo que finalmente me quebró fue encontrar una serie de emails impresos entre Diego y Carmen, fechados apenas 2 semanas atrás. Diego, ya hablaste con el abogado sobre los papeles de mamá, Carmen. Está tomando más tiempo del esperado. Dice que necesitamos más evidencia de que está perdiendo la cabeza. Diego, podemos conseguir esa evidencia. El doctor López nos debe un favor después de todo lo que le hemos pagado, Carmen. Y si ella se resiste, Diego, no va a resistir, para entonces ya no va a tener opción. Una vez que esté en Villa Dorada, nosotros controlamos todo, Carmen. Odio tener que hacer esto, pero ella realmente se ha vuelto imposible y necesitamos ese dinero para la casa nueva, Diego. No es solo el dinero, Diego. Es que finalmente vamos a ser libres, sin sus constantes quejas, sin tener que fingir que nos importa cuando viene de visita, Carmen. Va a ser un alivio. Mis padres nunca van a tener que verla otra vez, Diego. Exacto, y Roberto y Elena van a estar tan agradecidos de no tener que lidiar con ella durante las fiestas, Carmen. Leí esos emails una y otra vez hasta que las palabras se borraron por las lágrimas. No era solo Diego, era Carmen, eran los suegros. Era toda una conspiración para deshacerse de mí. Fingir que les importaba cuando venía de visita, como si mis raras visitas fueran una molestia insoportable para ellos. Me quedé ahí sentada en el suelo de mi estudio durante horas, rodeada de evidencia de la traición más completa que podía imaginar. No era solo que mi hijo no me amara. Era que activamente me odiaba tanto que estaba dispuesto a destruir mi vida para librarse de mí. Y yo, como una idiota, había estado financiando mi propia destrucción durante años. Pero mientras estaba ahí en el suelo, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en algo más frío, más duro. Diego había subestimado gravemente a su madre. Pensaba que era una vieja tonta y vulnerable. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Me levanté del suelo, guardé cuidadosamente todos los documentos y fui a mi habitación a terminar de empacar. Pero ahora ya no estaba simplemente huyendo. Ahora tenía un plan. La siguiente mañana desperté con una determinación que no había sentido en décadas. Durante 67 años había sido la mujer que siempre cedía, que siempre perdonaba, que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Pero encontrar esos documentos había despertado algo en mí que había estado dormido demasiado tiempo. Mi primera parada fue el banco. Llegué a las 8 en punto cuando abrían y pedí hablar con el gerente. Señora Herrera, me saludó Marcos Thompson, quien había manejado mis cuentas durante los últimos 15 años. ¿En qué puedo ayudarla? Marcos, necesito cancelar todas las transferencias automáticas a la cuenta de mi hijo. Todas inmediatamente. Su expresión se volvió seria. ¿Está segura? Son transferencias substanciales. $8,500 mensuales más los pagos adicionales ocasionales. Completamente segura, y quiero que pongas una alerta en todas mis cuentas. Si alguien que no sea yo trata de acceder a información sobre mis finanzas, quiero saberlo inmediatamente. Por supuesto, puedo preguntar si hay algún problema. Digamos que he descubierto que mi generosidad no ha sido tan apreciada como pensaba. Marcos asintió comprensivamente. Había visto suficientes familias destruidas por el dinero para no hacer más preguntas. También necesito transferir todos mis fondos a una nueva cuenta en un banco diferente, una cuenta que mi hijo no sepa que existe. Puedo recomendar algunas instituciones discretas. ¿Cuánto estamos hablando de transferir? Todo, $420,000 en ahorros, más lo que quede en mi cuenta corriente. Los ojos de Marcos se ampliaron ligeramente. Claramente no había esperado una suma tan grande. Ese es un movimiento significativo, señora Herrera. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Marcos, mi hijo ha estado planeando internarme en un asilo contra mi voluntad para robar mi dinero. Diría que estoy siendo bastante moderada en mi respuesta. Eso selló el asunto. Marcos me ayudó a configurar todo discretamente. Para el final de la mañana, Diego no tenía acceso a nada de mi dinero. Mi siguiente parada fue ver a mi abogada, Gabriela Rodríguez. Gabriela había redactado mi testamento años atrás y había llegado el momento de hacer algunos cambios importantes. Esperanza, me alegra verte, me dijo Gabriela cuando entré a su oficina. ¿Qué puedo hacer por ti? Le expliqué toda la situación, mostrándole los documentos que había encontrado. Su expresión se volvió más seria con cada página que leía. Esto es intento de fraude, Esperanza. Podrías presentar cargos criminales contra tu hijo. No quiero arruinar su vida, Gabriela. Solo quiero proteger la mía. Entiendo qué quieres hacer. Primero, quiero cambiar mi testamento completamente. Diego no recibe nada, todo va a ir a organizaciones benéficas. ¿Estás segura? Es una decisión importante. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Muy bien, algo más.
Quiero que prepares una carta de cese y desistimiento para Diego y Carmen. Si intentan contactarme o acercarse a mi propiedad, tomaré acción legal. Puedo hacer eso, ¿y qué hay del doctor López que mencionaron en los emails? También quiero que investigues eso. Si está involucrado en esto, necesito saberlo. Gabriela tomó notas cuidadosamente. ¿Dónde vas a estar viviendo? Necesito una dirección para enviarte los documentos. Me voy a mudar fuera del estado. Te enviaré la dirección una vez que me establezca. Esperanza, ¿estás segura de que quieres hacer algo tan drástico? Gabriela, mi hijo estaba planeando robarme todo y encerrarme hasta que muriera. Irme de la ciudad no me parece drástico, me parece supervivencia. Esa tarde regresé a casa para encontrar 3 llamadas perdidas de Diego y 5 mensajes de texto, cada vez más desesperados. Mamá, ¿dónde estás? Tenemos que hablar. Mamá, el banco dice que cancelaste las transferencias, esto debe ser un error. Mamá, llámame ahora, hay un problema con mi cuenta. No respondí ninguno de ellos. En vez de eso, terminé de empacar mis cosas más importantes y puse mi casa en venta con un agente de bienes raíces. Una venta rápida por debajo del valor de mercado si era necesario. Yo solo quería irme. El teléfono siguió sonando toda la tarde. Diego, Carmen, incluso Roberto y Elena intentaron llamarme. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Finalmente, alrededor de las 6 de la tarde, Diego apareció en mi puerta. Lo pude ver a través de la ventana, caminando de un lado a otro en el porche como un animal enjaulado. Cuando tocó el timbre, no respondí. Mamá, sé que estás ahí, abre la puerta. Siguió tocando durante 10 minutos, luego empezó a gritar, mamá, esto es ridículo. Solo hablemos como adultos. Como adultos, qué concepto tan interesante viniendo de alguien que había estado planeando declararme mentalmente incompetente. Mamá, si no abres esta puerta, voy a tener que tomar medidas más serias. Esas palabras me helaron la sangre. Medidas más serias se refería a acelerar sus planes para el asilo. Tomé mi teléfono y llamé a la policía. Necesito reportar a alguien que está alterando la paz en mi propiedad y me está amenazando. 15 minutos después, un oficial de policía llegó. Pude ver desde mi ventana cómo hablaba con Diego. Mi hijo gesticulaba salvajemente, claramente furioso. El oficial lo escuchó pacientemente, luego tocó mi puerta. Señora Herrera, soy el oficial Johnson. Su hijo dice que está preocupado por usted, que no ha estado actuando normalmente. Oficial Johnson, mi hijo está molesto porque dejé de darle dinero. Eso es todo. Tengo 67 años y estoy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Está usted en peligro. No del tipo que usted puede ayudarme, pero aprecio que haya venido. ¿Quiere que le diga a mi hijo que se vaya, por favor? Vi cómo el oficial regresaba donde Diego y le decía algo que claramente no quería escuchar. Diego miró hacia mi casa con una expresión de rabia pura. Luego se subió a su auto y se fue con las llantas chirriando. Esa noche, mientras terminaba de empacar, reflexioné sobre lo que había hecho. En 24 horas había cortado todos los lazos financieros con Diego, había protegido mis ahorros, había cambiado mi testamento y había puesto mi casa en venta. Pero sabía que Diego no se iba a dar por vencido tan fácilmente. Había demasiado dinero en juego y él había invertido demasiado tiempo en sus planes como para simplemente abandonarlos. Lo que no sabía era hasta dónde estaría dispuesto a llegar para conseguir lo que creía que le pertenecía. Y pronto, muy pronto, él iba a descubrir las consecuencias reales de sus acciones. Una semana después de cortar todos los lazos financieros con Diego, yo ya estaba viviendo en un pequeño apartamento amueblado a 2 horas de distancia. Era temporal mientras encontraba algo permanente, pero me daba la distancia que necesitaba para observar el colapso que había puesto en movimiento. No tuve que esperar mucho para ver los resultados. Mi teléfono nuevo, que Diego no conocía, recibió la primera llamada de Gabriela, mi abogada, el martes por la mañana. Esperanza, necesitas saber algo. Diego fue a tu casa antigua ayer por la noche. Los nuevos dueños llamaron a la policía porque estaba tratando de forzar la entrada. ¿Qué? Mi corazón se aceleró. ¿Está arrestado? No, pero tiene una orden de restricción temporal. Aparentemente les dijo a los nuevos propietarios que tú habías vendido la casa ilegalmente, que sufres de demencia y que él es tu tutor legal. Por supuesto que lo hizo. Esperanza, hay más. Hablé con el detective que está investigando sus afirmaciones. Diego presentó algunos de esos documentos falsos que encontraste, tratando de probar que eres mentalmente incompetente. Sentí una mezcla de ira y satisfacción. ¿Y qué pasó? El detective es muy inteligente. Se dio cuenta inmediatamente de que algo no cuadraba.
Diego no pudo explicar cómo había conseguido algunos de esos documentos médicos, especialmente los que tenían fechas posteriores a tu mudanza. También era sospechoso que él afirmara que tú no podías manejar tus finanzas, pero que al mismo tiempo hubieras podido organizar una venta de casa tan eficiente. ¿Y ahora qué? Ahora están investigando a Diego por posible fraude de documentos. Y hay más noticias. Dime, Carmen pidió el divorcio ayer. Esa noticia me golpeó como un rayo, que, aparentemente, cuando se dieron cuenta de que el dinero se había acabado realmente, ella no perdió tiempo. Presentó los papeles citando diferencias irreconciliables, pero mis fuentes me dicen que ya está saliendo con alguien más, un abogado divorciado con mucho dinero. Me senté pesadamente en mi sofá nuevo. Por supuesto que Carmen había huido en el momento en que el dinero desapareció. Había estado casada con mi cartera, no con mi hijo. ¿Cómo está tomando Diego todo esto? No muy bien, según me dicen. Ha estado llamando a todos los que conoce, tratando de conseguir dinero prestado. Aparentemente les está diciendo que tú estás temporalmente confundida, pero que todo se va a resolver pronto. Nadie le está prestando dinero, ¿verdad? No que yo sepa. El problema es que Diego ha estado viviendo tan por encima de sus posibilidades durante tanto tiempo que la gente asume que tiene dinero. Nadie entendía que él necesitara ayuda financiera. Esa tarde recibí una llamada en mi teléfono viejo, el que Diego conocía. Era Roberto, el padre de Carmen. Esperanza, necesitamos hablar. Hola Roberto, ¿cómo estás? Confundido, para ser honesto. Diego nos dijo que estás enferma, que has estado actuando de manera extraña, pero Carmen dice que ella se está divorciando porque Diego la engañó sobre su situación financiera. ¿Y qué quieres que te diga, Roberto? Quiero que me digas la verdad. ¿Qué está pasando realmente? Respiré profundamente. Roberto siempre había sido el más decente de los suegros de Diego. Nunca había sido particularmente cálido conmigo, pero nunca había sido cruel tampoco. La verdad, Roberto, es que durante 8 años yo he estado pagando todas las cuentas de Diego y Carmen. La casa, los autos, las tarjetas de crédito, todo. Diego gana $45,000 al año, pero ustedes han visto cómo viven. Nunca se preguntaron de dónde venía el dinero extra. Hubo un silencio largo. Esperanza, no sabíamos. Diego les dijo que había recibido un gran aumento en el trabajo, ¿verdad? Sí, hace años. Dijo que finalmente estaban reconociendo su talento. Ese aumento era yo, transfiriendo $8,500 cada mes a su cuenta. Dios mío, y cuando descubrí que Diego estaba planeando internarme en un asilo para robar todo mi dinero, decidí que era hora de parar. ¿Internarte? ¿De qué hablas? Le conté sobre los documentos que había encontrado. Roberto maldijo varias veces durante mi explicación. Esperanza, nosotros nunca. Elena y yo nunca habríamos estado de acuerdo con algo así. Según los emails que encontré, Diego les dijo que sería un alivio no tener que lidiar conmigo durante las fiestas. Eso es horrible, Esperanza, tienes que creerme, nosotros nunca dijimos eso. Te creo, Roberto, pero el daño ya está hecho. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Alguna manera de arreglar esto? No, Roberto, esta vez no se puede arreglar. Después de colgar con Roberto, me sentí extrañamente vacía. Una parte de mí había esperado sentir más satisfacción viendo el mundo de Diego colapsar, pero principalmente me sentía triste por el tiempo perdido, por los años que había desperdiciado tratando de comprar el amor de alguien que era incapaz de amar a nadie más que a sí mismo. 3 días después, Gabriela me llamó con más noticias. Diego perdió la casa. ¿Cómo? No pudo hacer los pagos sin tus transferencias y el banco inició el proceso de ejecución hipotecaria. Él está viviendo en un apartamento barato al otro lado de la ciudad. Ha estado tratando de conseguir préstamos contra la casa que ya no posee. Aparentemente, no entiende completamente lo que ha pasado. Y Carmen se mudó con su nuevo novio la semana pasada, un penthouse en el centro. Diego ha estado acosándola, pero ella consiguió una orden de restricción. Una orden de restricción contra su propio marido. Ex marido, el divorcio se finalizó ayer. Carmen no perdió tiempo. Aparentemente tenía todo planeado antes de que el dinero se acabara. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina nueva, reflexioné sobre todo lo que había pasado. En menos de un mes, Diego había perdido su casa, su esposa, su estilo de vida y probablemente pronto perdería su trabajo cuando la investigación por fraude progresara. Todo porque había sido demasiado codicioso y demasiado cruel para valorar lo que realmente tenía. Mi teléfono sonó, era un número que no reconocía. Mamá, la voz de Diego sonaba quebrada, desesperada. Claramente había conseguido un teléfono nuevo para llamarme. Diego.
Mamá, por favor, necesito ayuda. Lo perdí todo, Carmen se fue. Perdí la casa, no tengo dinero para comida. Diego, tú hiciste esto. No, tú hiciste esto, tú arruinaste mi vida. Y ahí estaba, después de todo lo que había pasado, después de todos sus planes para robarme y encerrarme, él todavía creía que yo era la villana de esta historia. Diego, encontré los documentos. Sé que estabas planeando internarme para robar mi dinero. Eso no era real. Solo estaba explorando opciones por si algún día necesitaras cuidado. Diego, tenías emails hablando sobre acelerar mi muerte. Eso no es lo que decían. Sé exactamente lo que decían. Los leí. Hubo silencio, luego el sonido de llanto. Mamá, por favor, soy tu hijo, tu único hijo, no puedes abandonarme así. Diego, tú me abandonaste a mí primero, mucho antes de que yo me fuera. Pero yo te necesito. No, Diego, tú necesitas mi dinero, hay una diferencia. Ese dinero debería ser mío de todos modos, soy tu hijo. Y ahí estaba la verdad desnuda. Diego creía que tenía derecho a todo lo que yo tenía, simplemente por haber nacido. Adiós, Diego. Mamá, no cuelgues, mamá. Colgué el teléfono y lo apagué, ya había escuchado suficiente. Afuera de mi ventana, el sol se estaba poniendo sobre mi nueva ciudad, mi nueva vida. Una vida sin Diego, sin Carmen, sin la constante ansiedad de nunca ser suficiente para las personas que se suponía que me amaran. Pero sabía que Diego no se daría por vencido tan fácilmente. Los hombres como él nunca aceptan que sus acciones tienen consecuencias, y tenía razón, lo peor aún estaba por venir. 6 meses habían pasado desde que dejé mi vida anterior atrás. Ahora vivía en una hermosa casita de 2 habitaciones en un pueblo costero pequeño, a 4 horas de donde Diego y yo habíamos vivido. Tenía un jardín donde cultivaba tomates y rosas, algo que nunca había tenido tiempo de hacer cuando estaba ocupada financiando la vida de otra persona. Esa mañana estaba regando mis plantas cuando sonó el teléfono. Era Gabriela. Esperanza, tengo noticias. Pensé que querrías saber. Dime, Diego fue arrestado ayer. Dejé caer la manguera del jardín. ¿Por qué? Falsificación de documentos e intento de fraude. ¿Recuerdas al doctor López que mencionaron en esos emails? Sí, bueno, resultó que Diego lo había estado presionando para que firmara documentos médicos falsos sobre ti. Cuando el doctor se negó, Diego falsificó su firma en varios documentos. El FBI se involucró cuando descubrieron que estaba usando el correo para enviar documentos fraudulentos a diferentes instituciones. Me senté en mi silla de jardín, procesando esta información. ¿Cuánto tiempo va a estar en la cárcel? Si lo declaran culpable de todos los cargos, probablemente entre 3 y 5 años, pero hay más. Más que Roberto y Elena presentaron una demanda civil contra él por los $60,000 que gastó en esas vacaciones a Europa. Aparentemente, él les prometió que tú habías aprobado el gasto, que era dinero que habías apartado especialmente para ellos. Por supuesto que lo hizo. No tienen manera de recuperar el dinero porque Diego no tiene nada, pero querían establecer oficialmente que fueron defraudados. Y Carmen está completamente aislada de todo esto. Su nuevo esposo es efectivamente muy rico y ella ha cortado todos los lazos con Diego. Ni siquiera acepta sus llamadas desde la cárcel. Después de colgar con Gabriela, me senté en mi jardín por un largo rato. Debería haber sentido satisfacción o al menos algún tipo de cierre, pero principalmente me sentía en paz, como si un peso que había estado cargando durante décadas finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Esa tarde fui al mercado local de granjeros, algo que había empezado a hacer cada sábado. Me encantaba caminar entre los puestos, hablando con la gente local, comprando vegetales frescos y flores. Era algo simple, algo que nunca había tenido tiempo de hacer cuando estaba trabajando constantemente para mantener el estilo de vida de Diego. Señora Herrera, me gritó María, una de las vendedoras de flores que se había vuelto amiga mía. Traje esas rosas amarillas que le gustan. Gracias, María. Se ven hermosas. Mientras María envolvía las flores, una mujer mayor se acercó a nosotras. Era Grace, otra de las residentes locales que había conocido en la biblioteca. Esperanza, quería invitarte a algo. Estamos organizando un grupo de jardinería comunitaria. Nos reunimos los miércoles por la mañana para trabajar en el parque del pueblo. ¿Te interesaría? Me encantaría, respondí sinceramente. La idea de pasar tiempo con personas que realmente querían mi compañía, no mi dinero, me llenaba de alegría. Perfecto. También hay un grupo de lectura los viernes por la noche, si te interesa. Estamos leyendo clásicos que nunca tuvimos tiempo de leer cuando éramos más jóvenes. Eso suena maravilloso. Mientras caminaba a casa con mis flores y vegetales frescos, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida. Por primera vez en décadas tenía amigas reales,
personas que me invitaban a cosas porque disfrutaban de mi compañía, no porque esperaban algo de mí. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, pensé en todas las cenas que había cocinado para Diego a lo largo de los años. Cenas que él criticaba o que comía en silencio mientras revisaba su teléfono, o que simplemente ignoraba porque tenía planes con Carmen. Ahora cocinaba solo para mí, pero cada comida era un placer. Podía experimentar con nuevas recetas, podía comer a la hora que quisiera, podía disfrutar de cada bocado sin la tensión constante de tratar de agradar a alguien que nunca estaba satisfecho. Mi teléfono sonó mientras estaba lavando los platos. Era un número que no reconocía, pero tenía un código de área que sabía que era de la ciudad donde vivía Diego. Señora Herrera. Habla el oficial Johnson, creo que hablamos hace unos meses. Sí, me acuerdo, ¿cómo puedo ayudarlo? Señora, su hijo me pidió que la llamara. Está en la cárcel del condado y quiere que venga a visitarlo. Oficial Johnson, él le dijo por qué está en la cárcel. Sí, señora, cargos de fraude y falsificación. Entonces usted entiende por qué no tengo interés en visitarlo. Sí, señora, solo cumplía con mi deber de darle el mensaje. Aprecio eso. Puede darle un mensaje de mi parte. Por supuesto, dígale que espero que use este tiempo para reflexionar sobre las decisiones que tomó y que yo estoy viviendo muy bien sin él. Se lo haré saber, señora. Después de colgar, me serví una copa de vino y salí a mi pequeño patio trasero. Las estrellas eran brillantes aquí, lejos de las luces de la ciudad. Podía escuchar el océano a la distancia, un sonido constante y calmante que había llegado a amar. Pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás. Una mujer que trabajaba constantemente para ganar el amor de personas que nunca la valoraron. Una mujer que había permitido que su propio hijo planeara su destrucción mientras ella pagaba por el privilegio de ser maltratada. Esa mujer se había ido. En su lugar estaba alguien que finalmente entendía que el amor no se puede comprar y que algunas veces la cosa más amorosa que puedes hacer por ti misma es alejarte de las personas que te lastiman. 3 meses después recibí una carta en el correo. El remitente era D. Herrera, Institución Correccional del Estado. La sostuve en mis manos por un largo momento, decidiendo si abrirla o no. Finalmente la abrí. Querida mamá, empezaba. Sé que probablemente no quieres saber de mí, pero necesito decirte algunas cosas. He tenido mucho tiempo para pensar aquí y me doy cuenta de que cometí errores terribles. No era mi intención lastimarte. Solo estaba desesperado y confundido. Carmen me presionaba constantemente para que mantuviera nuestro estilo de vida y yo no sabía cómo decirle que no podía pagarlo. Cuando descubrí que tú habías estado ayudándonos financieramente, debería haber estado agradecido, pero en vez de eso me sentí humillado, como si fuera un fracaso. Sé que eso no es excusa para lo que hice. Sé que planear internarte fue imperdonable, pero mamá, eres todo lo que tengo ahora. Carmen se fue. Perdí todo y tú eres la única familia que me queda. Cuando salga de aquí en 2 años, quiero hacer las cosas bien. Quiero ser el hijo que merezco haber sido siempre. Por favor, al menos considera darme una oportunidad de probarte que he cambiado. Te amo, mamá. Siempre te he amado, incluso cuando no sabía cómo demostrarlo. Tu hijo, Diego. Leí la carta 2 veces, luego la doblé cuidadosamente y la puse en un cajón. No la tiré, pero tampoco la respondí. Tal vez algún día, cuando Diego hubiera demostrado con acciones y no solo con palabras que había cambiado realmente, podríamos tener algún tipo de relación. Pero no sería la misma relación que habíamos tenido antes. No sería una relación donde yo daba todo y él tomaba todo. Sería una relación entre iguales o no sería nada. Por ahora tenía mi jardín, mis nuevas amigas, mi casita junto al mar y mi libertad. Tenía una vida que había construido para mí misma, no para complacer a otros. Y por primera vez en 67 años, eso era más que suficiente. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia el océano. Las olas seguían llegando a la orilla, constantes y eternas, llevándose los errores del pasado y trayendo las posibilidades del futuro. Mañana sería otro día en mi nueva vida, un día donde las únicas expectativas que tendría que cumplir serían las mías propias. Un día donde el amor que diera sería valorado y el amor que recibiera sería genuino. Había tomado 67 años, pero finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero nunca viene con condiciones y que la libertad no tiene precio.